Primera de Juan 2, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Dame tu gracia, Señor, al predicarla. Habla a nuestras vidas, Señor, y tú sigas perfeccionando esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como dice ahí, ¿verdad? Un mandamiento antiguo, pero nuevo al mismo tiempo, ¿verdad? Y podemos recordar los mandamientos que el Señor había dado en la antigüedad, pero el apóstol Juan continúa hablando con amor. Recuerdan que en el otro versículo, ¿cómo le decía a los que le escribían? Hermanitos, hijitos míos, ¿verdad? Hijitos míos, hermanitos, con un afecto hacia esas personas, ¿verdad? Hermanos en Cristo. Y Juan continúa con el tema del amor. Y en esta ocasión habla de un mandamiento que era antiguo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo traía algo nuevo para los cristianos de ese tiempo y para nosotros también, el tema del amor. Y si bien vemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento incluso decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ahora, por eso dice, no hablo de un mandamiento antiguo, pero nuevo al mismo tiempo, porque nuevamente empieza a hablar del amor. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Juan era uno de los discípulos. ¿Y cómo lo llamaba Jesús? El discípulo amado, ¿verdad? Tenía una hermosa relación de amistad con este discípulo, con este hermano Juan, ¿verdad? Ahora, como vimos al principio, Juan empieza hablando y diciendo a los creyentes a que, bueno, hay que vivir en luz y no en tinieblas, porque Dios es un Dios de luz, ¿verdad? No hay que vivir en el pecado, pero si pecamos tenemos abogado para con Dios, que es Jesús el justo, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios. Pero ahora empieza a hablar de este tema tan importante que es el amor. El amor. Y dice ahí el versículo 7, vamos a leerlo nuevamente. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y vemos en las Escrituras, ¿verdad, hermanos?, cómo el Señor, que es nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo, habla en cuanto a este tema del amor. Incluso tenemos también el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios, que dice, si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como un metal, ¿verdad? No tenemos nada. Ahora, qué importante, hermanos, es amar. Y este mundo ha distorsionado tanto el tema del amor, ¿verdad? Muchas personas asocian el amor con tener relaciones sexuales y nada más, ¿verdad? O tener una pareja un momento y después otra y después otra. Pero cuando entendemos el concepto bíblico del amor, es mucho más amplio que eso, ¿verdad? Cómo tenemos que amar a nuestros hermanos y también cómo tenemos que amar a nuestro Dios. ¿Cómo tenemos que amar a nuestro Dios? Ahí tenemos el versículo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. De esa manera tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Pero Juan
dice, ¿verdad? Aquí en su palabra, que este mandamiento que les enseñaba era algo antiguo, que ya se había dado al pueblo de Israel y que era amarse los unos a los otros. No lo busquen, pero yo lo leo, hermanos. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El mismo Dios estaba diciendo esto. No te vengarás, no guardarás rencor, sino que amarás. Hermanos, ¿qué diferencia podemos marcar como hijos de Dios a la gente de este mundo? Porque la gente de este mundo no ama, no sabe lo que es el amor, ¿verdad? Pero cuando podemos demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, se va a notar esa diferencia, ¿verdad? El Señor Jesús llevó a otro nivel este mandamiento. ¿Por qué? Porque hasta Él mismo se dio por amor, entregando su vida, su cuerpo, por amor a la humanidad, ¿verdad? Y si vemos este pasaje aquí en Levíticos, Israel entendía que Dios llamaba a amar a su prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Y qué difícil, hermano. Bueno, primero, antes que nada, tenemos que aprender a amarnos, ¿verdad? Que a veces nos damos tanto palo, por así decir, a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué hice esto y lo otro y lo otro? Bueno, Dios te ama como eres. Y Dios tiene misericordia en la cual se renueva cada mañana. Y Dios quiere usarte con las cualidades que tengas y las que no tengas también te quiere usar. Pero a veces nos encontramos con personas que ni ellas mismas se aman. ¿Y cómo van a amar a otro? ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, perdón, hermano. Ahí en ese versículo dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, qué importante poder entender esta verdad de que tenemos que amar a los demás. A veces surge, de verdad, hermanos, esta desconfianza o inquietud, ¿verdad?, por las personas y de decir, no, a esta persona yo no le puedo brindar nada, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestra actitud tiene que ser de amor hacia las demás personas. Tiene que ser comprendiendo esta verdad como dijo el Señor, ¿verdad? Que no va a dar un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, pero el Señor Jesús va a sumar algo más, porque el Señor Jesús lleva a otro nivel este mandamiento de no matar, de no crear un enojo en nosotros, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon esa palabra o esa frase de una persona que le dice a la otra, para mí estás muerto? Para mí ya no quiero saber nada contigo, para mí estás muerto. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. En Mateo 5, 21 y 22, yo lo leo si quieren, hermanos. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, miren qué importante esto, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué tremendo. Poder entender estas verdades.
¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos habla mucho del perdón también en su palabra. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Hablarlo. Y si no escucha, llevar a un testigo, ¿verdad? Y hablar también. Pero tenemos que saber perdonar. E incluso en el hecho por más que la persona no nos pida perdón, saber perdonar, tener un corazón perdonador. Porque ¿qué pasa con el conflicto? Cuando pasamos por un conflicto, bueno, los hijos de Dios no solemos tener, pienso yo, no solemos tener conflictos, ¿verdad? Pero cuando pasa algo así, medio raro, nos sentimos como mal, tristes, ¿verdad? Incómodos, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de situación. En cambio, la gente, ¿verdad? Vemos en la calle que andan ahí con sus autos y se baja uno y quiere pelear con el otro y todas esas cosas, ¿no? Yo trato de esquivar todas esas cosas así en el auto, pero hermanos, el mundo está tan cegado con su propio egoísmo que no trata y no puede ni comprender el amor verdadero, lo que Dios nos enseña. Y acá Juan está diciendo, no, es un mandamiento antiguo, sí, porque Dios ya lo había dado al pueblo de Israel, pero es un mandamiento nuevo al mismo tiempo. Tenemos que aprender a amar a los demás. Hoy vivimos en tiempos, hermanos, donde las personas cargan muchísimo resentimiento. Hay personas que uno las empieza a escuchar y cuentan que tienen problemas con este y con el otro y con el otro y con el otro. Y son problemas de hace 30, 40 años atrás y nunca más hablaron. Ahora, el Señor dice, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Y si hay algo de eso en nuestras vidas, hermanos, bueno, hay que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y dejar que Él obre. ¿Por qué? Porque cualquier rencor o cualquier odio o dolor que podemos tener hacia una persona nos va a hacer mal en nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios, ¿estás bien? Con todos, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que, hermanos, entregar ese dolor. Si hay algún dolor en nuestras vidas, algún resentimiento, alguna raíz de amargura, alguna situación en la cual nos causó dolor y capaz que la otra persona ni lo sabe. Bueno, aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Pedirle al Señor que nos dé de ese amor y entender ese perdón con el cual Él nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Y bien dice la palabra de Dios que no somos quienes para no perdonar a otros, sabiendo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Pero, ¿cómo podemos solucionar eso en nuestra vida, hermanos? Bueno, entregando nuestro dolor y nuestra vida a Cristo. Presentándola, ese problema, ese conflicto delante del Señor. Señor, pasó esto con X familiar o con mi vecino o con mi hermano o mi hermana y presentarlo delante del Señor. Señor, encárgate de esta situación. Buscar en la presencia de Dios el consuelo. Aceptar la realidad del daño que hemos sufrido. A veces pasamos por una situación, ¿verdad? Y después estamos mal nosotros, sin entender por qué estamos mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy un poco triste? ¿Por qué? Bueno, tenemos que aceptar la realidad, ¿verdad? Si hay alguien que nos ha lastimado o que hemos sido perjudicados por alguna actitud o alguna palabra de alguien, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor la ayuda en esa área, ¿verdad? Hermanos,
nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, allí derramando su sangre por nosotros, habiendo sido torturado por nosotros mismos, por nuestro pecado, ¿cuál fue la oración a Dios? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y hay personas, hermanos, que están para dañar. Conocemos muchísimas personas que lo único que hacen es lastimar al otro, dañar. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tener misericordia, ¿verdad? Orar para perdonar a los que nos han lastimado. Si está en tus posibilidades, hablar con esa persona. A veces, hermanos, queda una raíz de amargura en nuestras vidas de años atrás, ¿verdad? Y ya no tenemos ni contacto con esa persona, no sabemos ni dónde está esa persona. Pero podemos, ¿verdad?, encontrar la paz en el Señor. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame. No quiero estar sufriendo por esta situación. Otra regla, hermanos, para poder estar bien con todos, no respondas mal por mal. No es ojo por ojo, diente por diente, como algunos dicen, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi padre inconverso, ¿verdad? Él tenía voz fuerte y cuando se enojaba gritaba mucho más. Y algo que aprendí en la iglesia fue hablar con amor, porque yo hablaba igual que él, gritaba y hablaba con una mala actitud siempre, ¿verdad? Pero cuando él me gritaba y me hablaba fuerte, yo le hablaba suave y lento. Y a él le enojaba mucho más eso todavía, ¿verdad? Pero no tenemos que responder mal por mal. Si alguien nos hace mal, no es, bueno, yo te voy a lastimar más que lo que me lastimaste a mí. Sino buscar a Dios para vencer el mal con el bien, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pone en las manos de Dios a aquellas personas que causan daño. Hay personas que causan daño. Y todos creo que conocemos, ¿verdad? Pero el fin de esta ley, hermanos, era amar al prójimo, sin guardar rencor u odio en su corazón, para no buscar la venganza o vivir con una raíz de amargura que destruyen a una persona y nos terminan haciendo infelices a nosotros por estar guardando una raíz de amargura, ¿verdad? Y un ejemplo de la Biblia hermoso es la vida de José, ¿recuerdan? Él fue vendido por sus hermanos. Él fue un esclavo. Su padre sufrió pensando que había muerto por la mentira de sus hermanos. Pero José no guardó rencor. Él entendió que Dios permitió todo eso para luego que él pudiese cuidar a su familia, ¿verdad? Y atravesar esos 7 años de sequía. Ahora tenemos que entender, hermanos, que por más que haya habido personas en nuestra vida que nos hayan dañado o lastimado con las palabras o con alguna actitud que haya tenido la persona, tenemos que perdonar. Tenemos que pedirle al Señor que obre en esa área de nuestra vida y pedirle que nos dé más amor. Porque obviamente, hermanos, es facilísimo amar a los que nos caen simpáticos, ¿verdad? Eso es facilísimo. Pero el que no nos cae tan simpático es difícil de amar a veces. Pero para Dios no hay acepción de personas. El Señor Jesús murió por toda la humanidad. Dice bien la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos somos pecadores. Todos somos iguales delante de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Somos todos iguales delante de Dios.
Pero tenemos este nuevo mandamiento, antiguo pero nuevo a la vez, de amar a los demás. ¿Y por qué un mandamiento nuevo? Bueno, ahí dice el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbrará. ¿En qué mandamiento, en qué sentido este mandamiento antiguo era nuevo? Bueno, es muy posible que cuando Juan enseñaba, recordaba las palabras de su maestro. Y vamos a abrir allí, hermanos, si pueden acompañarme en el Evangelio de Juan. Juan 13. Juan 13, 31. ¿Estamos ahí? El Evangelio de Juan, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios, Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, son las palabras del Señor Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero cuando dije a los judíos, así os digo ahora para vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A este pasaje, a este nuevo mandamiento, hermanos, es que se estaba refiriendo Juan, que es el mismo que está escribiendo, ¿verdad? El Evangelio de Juan, en primera de Juan, segunda y tercera, es el mismo autor, ¿verdad? Y ese es el nuevo mandamiento, el mandamiento nuevo que, si bien no es nuevo, como vimos en Levítico 19, que ya estaba, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es nuevo en cuanto a la forma de cómo aplicarlo. Dice ahí el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué importante eso, hermano. Entender cómo el amor que el Señor nos ha dado a nosotros para poder dar a otros también, ¿verdad? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Hermanos, tenemos un mandamiento. Por eso no es solamente guardar los 10 mandamientos. Tenemos más en la palabra de Dios para guardar, ¿verdad? Y este mandamiento es tan importante para la iglesia de Cristo, amarse los unos a los otros. ¿Y qué implica el amor, hermanos? Implica, se me fue la palabra, perdón, implica interés. El amor implica interés. ¿Por qué? Porque el amor es una acción. Yo no puedo decir, yo amo a mis hermanos
pero no sé nada de ellos, nunca hablo con ellos. Están ahí mis hermanos y yo paso por el costado, ni los saludo, ¿verdad? O ni me interesa, o ni anuncio el Evangelio a otros porque realmente yo no amo a las personas. Hermanos, el Señor nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y este mismo mandamiento nuevo ya existía, amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si tenemos un gran regalo para darle a alguien, es la buena nueva de salvación. Y si aún falta a nosotros amor por las almas, de poder compartirles el Evangelio, hay que pedirle al Señor: Señor, dame más amor por las personas. Dame más amor por las almas para poder compartir ese Evangelio a las demás personas y compartir ese amor que tanto necesitan las personas ahí afuera, ¿verdad? Pero este mandamiento es un mandamiento, hermanos, como dice Primera de Juan 4:10, que después más adelante lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el gran amor de Cristo, hermanos. Hasta que no entendamos el amor con que Cristo nos ama, el amor con que Dios ama a sus hijos, no vamos a poder dar ese amor a las demás personas, ¿verdad? Y hermanos, déjenme decirles una cosa: es obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, mi forma de ser es así. Bueno, pero Dios nos puede cambiar. Si hay algo mal en nuestra forma de ser, Dios la va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos como vasos, ¿verdad? En las manos del alfarero, y Él nos va moldeando. Pero para eso tenemos que ser un barro dócil, ¿verdad? Si hay algo mal en nuestra vida, pedirle al Señor que nos cambie, ¿verdad? Pero hermanos, entender este antiguo pero nuevo mandamiento a la vez. Antiguamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora, un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, qué hermoso versículo para memorizar y acordarnos, ¿verdad? Cuando mi hermano o mi hermana hace una falta contra mí, hay que amar. Cuando mi vecino o mi vecina, ¿verdad? Y barrió todas las hojas y me dejó todo en la puerta, hay que amar, ¿verdad? Hay que amar. Hermanos, este mundo necesita de amor. Yo creo que a cada uno de los hijos de Dios nos puede entristecer mucho saber que nuestro amado Uruguay es el número 1 en suicidio en todo el mundo. ¿Y eso por qué? Porque falta amor. Falta que el pueblo de Dios, ¿verdad? En todo Uruguay, en todas las iglesias que creen en la palabra de Dios, los hermanos vivan ese amor. ¿Saben cómo cambiaría este Uruguay? Si nos despertáramos los cristianos y demostráramos el amor de Cristo. Hermanos, tenemos un gran mandamiento, que es amar. Y si nos cuesta, porque a veces nos cuesta, o pedirle al Señor: Señor, ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame, Señor, a interesarme, a tener esa acción, ¿verdad? A preocuparme por esa persona. Y es tan lindo, hermanos, ver cómo cristianos demuestran ese amor.
Yo recuerdo, ¿verdad? Que, bueno, nosotros también lo solemos hacer desde una botella de agua fría en verano, extra, ¿verdad? Ahí en la ladera. Y si alguien golpea y pide un poco de agua, poderle dar una botella de agua, ¿verdad? Son pequeños gestos, pero la gente identifica esas cosas, hermano. Hay personas que le preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo está? Y ve que nos estamos preocupando por eso y le parece raro. ¿Por qué? Porque la persona se siente en soledad. Nadie le pregunta cómo está, nadie se preocupa por esa persona. Pero ¿cuánto tenemos para hacer nosotros en este mundo, verdad? Demostrar el amor de Cristo. Y hermanos, no lo dejemos pasar esto, porque es un mandamiento. Y si es un mandamiento es que lo tenemos que hacer. Y hermanos, no creamos que no lo podemos hacer. Porque si Dios nos dio un mandamiento es porque lo podemos hacer. Por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es importante amar a los demás como Jesús lo hizo. Porque si algo diferencia a los seguidores de Cristo, es en que se aman los unos a los otros. Qué triste, hermano. Cuando hay conflictos y peleas dentro de una iglesia. Qué tristeza. El pueblo de Dios se tiene que amar a sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué decía ahí el versículo que habíamos leído? Que si no amamos a nuestro hermano, ¿verdad? Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allá en Mateo 5, ¿verdad? Decía, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué tremendo. A veces tenemos poca paciencia, ¿verdad? O pocas pulgas, como algunos dicen. Pero tenemos que aprender a amar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a amar. Como los discípulos también le pedían al Señor, ayúdanos a orar. Bueno, nosotros también podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestro prójimo, ayudarnos a amar entre los hermanos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiso mostrar en su iglesia, una familia unida. Es tan triste, hermano, cuando vemos familias destruidas por peleas. Hermanos, primos, tíos, no se habla ninguno entre ellos porque hubo una vez un conflicto y ya ahí se abrieron las familias y qué triste. Pero el Señor en su palabra nos dice que tenemos que amar. Y es un mandamiento antiguo, pero nuevo. Dios quiere, hermanos, que nos pueda el Señor ayudar a amar. Y si falta ese amor en nosotros, el amor de Cristo, pedirle al Señor que nos ayude. Pero este mandamiento tenemos que cumplirlo como hijos de Dios. Y si ya lo haces, bueno, gloria a Dios, pero siempre hay para mejorar, ¿verdad? Siempre hay para crecer más en los caminos del Señor y poder brindar ese amor. Aunque esa vecina, ese vecino no nos caiga tan simpático, porque no lo es en realidad. Pero Dios quiere que nos ayude a poderle demostrar el amor. ¿Con quién iba el Señor Jesús a hablarle a aquellas personas que todos odiaban? Zaqueo, ¿verdad? Ese cobrador de impuestos. Nadie lo quería. Y Jesús le dijo, voy a ir a tu casa. Jesús y la mujer samaritana, una mujer que todos despreciaban. Y el Señor Jesús se puso a hablar con ella y le dio ese evangelio. Por amor. Ese es nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús. Dios quiera que Él nos ayude a tener ese mismo amor para con las demás personas. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Somos tan débiles, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a poder demostrar de ese amor
con el cual tú has demostrado en tu ministerio aquí en este mundo, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a ti mismos, como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos los unos a los otros, como tú nos mandas en este nuevo mandamiento, pero antiguo a la vez también, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Te pedimos por la hermana Shima, Señor, que tú la recuperes, la ayudes a sentirse bien. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.